El día de hoy vamos a continuar con la clase que pues prácticamente hemos dejado a medias de la semana pasada, que es eh, que tiene que ver con lo del segundo nombre o con el nombre con el que Dios nos llama cuando Él nos conoce. Ahora, en esta clase vamos a ver algunos ejemplos de personas a las cuales Dios les cambió el nombre. Y también lo más importante en esta clase es, y que no lo dije en la clase pasada, es qué fue lo que estas personas hicieron para que Dios los conociera. Porque pasa lo siguiente, quiero decirles esto. Hay una palabra, un versículo en la Biblia que dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, fíjense bien. Así dice, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, fíjense bien. Dios, escucha lo que le voy a decir. Dios lo reconoce o lo conoce a usted cuando usted se conoce a usted mismo. Cuando usted tiene una conciencia de la existencia y de quién es usted en este mundo. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo vagamente lo hago, pero eh, llega un momento en la vida de las personas, de los seres humanos, en el cual toman conciencia de su existencia y de su alrededor. Eso pasa como a los 3 4 años de edad, algunos pues hasta los 5 años, otros hasta los 6, depende. Pero llega, hay un momento en la vida del ser humano en el cual toma conciencia de su existencia y de su alrededor. Y se despierta algo, se despierta una conciencia. Y ya usted no es una bola de carne más caminando de izquierda a derecha, de aquí para allá, sino que ya piensa, ya puede razonar y ya puede actuar. Como dije, algunos toman conciencia a los 4 años, otros hasta los 6. Algunas personas, algunos niños o algunos seres humanos pequeñitos toman conciencia cuando ya ellos entienden el lenguaje. Si usted se da cuenta, hay niños que llegan a los 4 o algunos a los 6 años y no hablan claramente. No hablan claramente, no se refieren a los objetos o a las personas de una manera clara. Y hay algunos que andan ahí como que si estuvieran, ¿cómo se llama la enfermedad esa de los niños? Autismo, eso, como que si tuvieran autismo, pero realmente no, yo quiero decir eso, no es que tengan autismo, sino que simplemente su cerebro no se ha desarrollado para que pueda tomar la conciencia del el ser, de sí mismo, ¿entienden? Entonces antes de eso, de ese tiempo, nadie toma conciencia de sí mismo. Entonces cuando nosotros tomamos conciencia del yo, del yo en Dios, de mi ser en Dios, de quién yo soy en Dios, de mi identidad, vamos a decirlo así, de mi identidad en Dios, es que viene Dios y me conoce, viene Dios y me da el nombre. Yo no puedo engañarme a mí mismo, tampoco yo puedo engañar a Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El ser humano despertó su conciencia a los 4 años o hasta los 6, pero el mundo se encargó de adormecer esa conciencia y de formar en ese ser humano un carácter y de formar una personalidad que no es quien esa persona era. Entonces, desde los 4 años en adelante, esa persona crece con una personalidad, con un carácter alienado, formado desde una perspectiva del mundo. Eso estábamos hablando hoy en la mañana.
Entonces, mientras una persona viva viendo a Dios y viéndose a sí mismo desde una perspectiva mundana, Dios no lo va a conocer, porque la personalidad y el carácter que el mundo formó en esta persona y la perspectiva respecto a Dios que el mundo formó en esta persona difiere de la perspectiva, difiere de la personalidad y difiere del carácter que Dios tenía ya eh, para esta persona, para este ser humano. Entonces el despertar de la conciencia, que es lo que hemos estado haciendo durante todas estas clases, despertar su conciencia. El despertar de la conciencia consiste en eliminar lo que el mundo formó en la persona y que la persona defiende como que si fuera ella misma cuando realmente no es ella misma. Entonces, mientras el ser humano, mientras la persona crea que lo que el mundo le dijo que era es, Dios no lo puede conocer, porque Dios desconoce al mundo en la persona. ¿Se entiende? Dios no puede conocer a una persona y no le puede dar un nuevo nombre, porque lo que está en esa persona no es lo que Dios puso en esa persona desde el principio, sino que fue algo que el mundo formó en esa persona. Y como la persona defiende y cree que eso que el mundo formó es él o ella, Dios no puede obligar a esa persona a ser quien Dios tenía desde antes de la creación del mundo para que esa persona fuera. ¿Se está entendiendo? Voy a poner un ejemplo así, algo sencillo. Por ejemplo, para que se entienda lo que yo quiero decir, un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, vamos a tomar una persona X de un país X y esa persona nació de un humano o nació de una mujer, de un hombre, fue engendrada y estuvo en el vientre de una mujer y nació humano. Su mente, su corazón, su cuerpo, todo, la apariencia, todo es humano. ¿Ok? Bueno, pues resulta que este niño, vamos a poner un niño, empezó de 4 años, en el tiempo en el cual él estaba despertando su conciencia, empezó a ver programas en la televisión o en la tablet o en el aparato que tenga más próximo a él. Personas que tenían apariencia humana pero se creían perros. Vamos a poner así ese ejemplo. Pues entonces, al momento de despertarse la conciencia de este niño, en lugar de adoptar o en lugar de desarrollar la humanidad o la imagen y semejanza de Dios, lo que desarrolla es lo que ve. Y lo que vio fue que ese niño o esa niña actuaba como perro. Entonces eso se queda en el subconsciente de este niño y crece anhelando ser perro. Entonces cuando llega a los 18 años o 15 años, viene y como está el pensamiento de transgénero y trans esto y trans otro, entonces dice, bueno, pues yo soy transperro. ¿Por qué? Porque yo nací como ser humano, pero adentro mío yo me siento como perro. Entonces, quiere ser un perro. Piensa y quiere actuar y quiere pensar y quiere vivir como un perro. ¿Por qué? Porque su conciencia fue despertada pensando que él era un perro. Entonces llega grande defendiendo ese pensamiento. Y dice, yo soy transanimalista o trans perro o lo que sea. Entonces, defiende que quiere ser perro y se empieza a vestir como tal y actuar como tal. Y el que no acepte su estilo de vida o su forma de vivir, no es una persona que lo pueda aceptar a él. Es una persona que es, ¿cómo se le dice eso? Que no, intolerante, es una persona intolerante y empieza a defenderse y esto y lo otro. Ahora, Dios no ve a este niño como un perro.
Dios ve a este niño como un hombre, como un ser humano, porque nació de un hombre, con la mente de un hombre. Entonces, mientras este niño se crea ser un perro, Dios no puede hacer nada. Y Dios no puede ni usarlo, ni llamarlo, ni darle un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque no quiere. Y Dios no puede obligar a las personas. ¿Entienden? Eso es poniendo un ejemplo bien fácil. Ahora, vámonos con las personalidades, con los caracteres y con los demonios y los espíritus inmundos que se meten a las personas. Vamos a poner un ejemplo bien facilito. Otro bien facilito. Eh, en las novelas, en las telenovelas, el, digamos, el espíritu o el principado, por decirlo así, que más se mueve es el de Jezabel. O sea, un espíritu de manipulación. ¿Ok? Entonces, si una niña desde los 4 años se sentó con su abuelita, o un niño incluso, se sentó con su abuelita a ver novelas 2, 3 horas diarias, escuche bien, 2, 3 horas diarias, ese niño o esa niña va a crecer usando la manipulación como su herramienta principal. Entonces va a estar manipulando padre, madre, familia, amigos, porque desde pequeño aprendió y vio en las telenovelas que era algo que se podía usar. Entonces cuando venga Dios, cuando esta persona si esta persona alguna vez se llegase a ser cristiana, esta persona va a venir a Dios con el espíritu de manipulación, creyendo que es parte de su personalidad, o es parte de su naturaleza, cuando en realidad la manipulación no es parte de la naturaleza de una persona. Pero como estuvo ahí todo este tiempo, se convirtió en un hombre fuerte la manipulación, y es lo que domina y es lo que con lo que esta persona ha vivido, sobrevivido y podemos decir triunfado toda su vida. Entonces vienen y quieren manipular a Dios y manipular las palabras y manipular a los líderes a través de argumentos para convencer a las personas de que hagan la voluntad de esta persona tal y como lo aprendió cuando su conciencia se despertó. Entonces esta persona que tiene ese espíritu, ese hombre fuerte de manipulación, jamás va a conocer, o Dios jamás la va a conocer, o lo va a conocer, perdón, era al revés, Dios jamás va a conocer a esta señora o a este señor mientras esta persona quiera o viva manipulando las cosas, o quiera manipular a Dios inclusive. Entonces, no va a ser sino hasta que una persona reconozca quién es, que Dios lo va a conocer. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner el perro primero y después vamos con la manipuladora. Entonces, el día que el hombre perro diga, bueno, pues la verdad que pues yo no me parezco a ese perro, no soy peludo, no tengo la lengua larga, no tengo colmillos, no muevo la cola, no tengo cola, no, realmente no camino en 4 patas. Cuando vea la diferencia y vea la alienación que hay dentro de este hombre, va a tomar la conciencia de quién es él. Entonces va a venir Dios y le va a dar su nuevo nombre. ¿Por qué? Porque ya él o ella reconoció que quien había sido toda su vida no era quien Dios quería que él o ella fuera. Ya, ya. Entonces, cuando este hombre perro venga y diga, bueno, pues la verdad que eso que está ahí, aunque sí me gustó, y viví y deseé ser perro toda mi vida, no soy yo. No me parezco, no soy, no quiero más ser un perro. Ahí hay un despertar, un arrepentimiento, un despertar de su conciencia, y Dios puede ya reconocer a esta persona y probablemente ya darle su nuevo nombre. En el caso de la chismosa, de la mentirosa, la manipuladora, digamos, va a venir esta señora y va a decir, bueno, la verdad que
el chisme, la mentira, la manipulación, no es algo con lo que yo nací. Lo usé toda mi vida y me sirvió y salí victoriosa y obtuve muchas cosas por medio de la manipulación, pero eso no soy yo. Eso no soy yo y no quiero ser eso. Yo no quiero ya más ser mentirosa, manipuladora, controladora, digamos, chismosa, etcétera, etcétera. Y ya no quiero hacer eso. Y fíjense que yo quiero decir esto, que tanto el espíritu este de Jezabel como lo de ser perro, aunque para nosotros parezca obvio o se vea algo obvio, pero para la persona eso es algo que está totalmente escondido en lo secreto. Hay una, o sea, es imposible, imposible que lo vea. Y aunque usted le diga, mira, tú no eres perro, tú eres humano o tú eres hombre, esa persona no lo va a recibir, porque es algo que está adentro de la persona, en su subconsciente, en su cerebro, en su mente, en su recuerdo, en toda su vida. Para esa persona eso es algo que es normal porque estuvo con él o ella toda su vida. ¿Ok? Entonces, mientras una persona no conozca o no se reconozca delante de Dios y no se pueda ver a sí misma o a sí mismo quién es, Dios no lo va a reconocer. Dios no lo va a reconocer porque la persona no tiene la capacidad de ver, verse a sí mismo, de ver a Dios en sí mismo, sino que ve algo diferente, ve algo que no es Dios. Entonces, mientras esa persona no ve algo que no es Dios, no hay una conciencia, por lo tanto Dios no puede hacer nada en esa persona. Y el mundo, eso quiere decir, esto quiero decirles también, el mundo, el sistema del mundo se ha encargado de anestesiar o poner en un estado de letargo o de dormir la conciencia de la descendencia o de la imagen y semejanza de Dios en el ser humano, y no se ven como imagen y semejanza de Dios. Ningún descendiente de Adán en este tiempo, bueno, sí, ¿verdad? Pero no, digamos, el 99%, probablemente 95% de seres humanos no tienen la conciencia de que ellos son hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que, como en la escuela enseñaron que son descendientes del mono, ellos creen que sus primos y todos ellos, ellos se ven a sí mismos, y yo me vi a mí mismo como un descendiente de un mono. Esa fue, ese es un cautiverio mental, eso fue parte del adormecimiento de la conciencia en mi vida. Yo durante mucho tiempo me vi como un descendiente del mono, porque en la escuela me lo enseñaron y uno cree ciegamente lo que dicen en la escuela. Y si yo hubiera puesto allá en el examen de ciencias naturales, ¿el hombre es descendiente del mono o es descendiente de Dios? Si hubiera puesto descendiente de Dios, esa me lo hubieran tachado y me hubieran puesto mala. Yo tenía que poner descendiente del mono porque así me lo enseñaron. Entonces yo crecí con la conciencia de que yo no soy un descendiente o que yo no soy o fui hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que yo fui o soy producto de la evolución. Y el pensar que yo soy producto de la evolución, estoy dejando a un lado la, la divinidad, estoy dejando a un lado a Dios, estoy dejando a un lado que yo soy un descendiente de Dios. Entonces yo tengo mi conciencia de que yo soy el resultado de la evolución del mono. Y si alguien viene y me dice, no, tú, tú eres hijo de Dios, tú fuiste hecho de imagen y semejanza de Dios. ¡Ah, ja, ja! Hay muchos que se van a reír. Van a decir, ah, qué ignorante, este no fue a la escuela. Este ignorante no fue a la escuela. En la escuela le enseñaron a uno que nosotros somos producto de la evolución y somos descendientes del mono. Tú eres un ignorante. Defendiendo a capa y espada lo que se le enseñó y agarran como algo personal si se le dice lo contrario. Entonces, esa persona que se sigue creyendo a sus 40, 50 o se murió creyendo que era descendiente del mono y no un descendiente de Dios, jamás despertó su conciencia.
Por lo tanto, Dios no puede reconocer a alguien que está alienado. Dios no puede reconocer a alguien que tiene una mente cautiva. ¿Por qué? Porque esa persona no puede verse a sí misma como cautivo. Y alguien que no puede verse a sí mismo como cautivo no tiene necesidad de Dios. ¿Entienden? Vamos a poner un ejemplo. Bien fácil, bien sencillito. Usted va aquí en El Salvador, ¿verdad? Yo no sé en México, España, o en Estados Unidos, o en Colombia. Pero aquí en El Salvador usted va a la calle, ve a cualquier fulano, ¿verdad? Mire, venga para acá, usted está enfermo, sí, quiere que oremos por usted, sí. Usted ya tiene a Jesucristo o ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, no. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? No, todavía no tengo tiempo ahorita, más adelante, no estoy preparado. Esta persona que tal vez tiene cáncer, tal vez se va a morir, tal vez tiene azúcar en la sangre, tiene una enfermedad en el corazón, tiene un montón de enfermedades en todo su cuerpo. Esta persona que aparentemente, y que Dios lo ve, y que yo lo puedo ver, que tiene una urgencia de Jesucristo en su vida, rechaza a Jesucristo en su vida, porque no tiene la conciencia de la necesidad de un Salvador en su vida, porque ya tiene un Salvador, que en este caso es la medicina. Entonces, si yo ya tengo un Salvador, que es la medicina, el doctor, el hospital, no necesito otro Salvador, yo estoy bien acá. Entonces, esa persona que ya tiene un Salvador, Dios no lo puede obligar, o Jesucristo no lo puede obligar a recibirlo a Él como su Salvador. ¿Entienden? Y así está el mundo. El mundo está rechazando a un Jesucristo porque o las personas, mejor dicho, las personas del mundo están rechazando a Jesucristo porque no tienen la conciencia de la necesidad de Jesucristo. Si esa persona tuviera la conciencia de la necesidad de Jesucristo, Jesucristo lo reconocería, lo sanaría, lo salvaría, lo transformaría. Pero como no, no puede ser obligada esa persona. Entonces, vivimos en un mundo lleno de zombies. Zombies porque no tienen una conciencia despierta, no tienen una conciencia de Dios que realmente no es que sea culpa de ellos, sino que es culpa del sistema, porque desde pequeñito los adiestró a estar en ese letargo. Entonces, aunque esta persona ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad de ser usado por Dios y de tener el nombre de Dios, el nombre que Dios le quiera poner a esta persona, no puede hacerlo, porque su mente está cautiva, su conciencia está cautiva, ¿entienden? Entonces tenemos a un montón de águilas caminando y viviendo como gallinas, águilas que pueden volar, pero no vuelan porque Satanás, el sistema de este mundo, se encargó de decirles que no podían volar. Así como se ha encargado de decirles a todos, y todos saben, que son producto de la evolución y no descendientes de Dios. Hay una realidad que yo quiero decir en este momento y es la siguiente. Todos los descendientes de Adán, o mejor dicho, todos los seres humanos aquí en la tierra, somos descendientes de Dios. Todos en absoluto. Todos en absoluto. El que se cree perro, la mujer que se cree hombre, el hombre que se cree mujer, el mentiroso o la mentirosa, el político, el presidente, el blanco, el negrito, el alto, el chaparro, todos, no importa la nacionalidad, los chinos, los japoneses, los hindúes, las tribus, cualquier humano que está aquí en la tierra es descendiente de Dios.
Ningún ser humano aquí en la Tierra es producto de ninguna evolución. Eso es mentira. Eso es mentira. Nadie aquí es producto de la evolución. Si así fuera, ¿por qué todavía hay monos? ¿Por qué todavía hay gorilas? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso es la evolución selectiva y solo, bueno, a esta raza sí y a esta no? ¿Cómo pasó eso? Si todo fuese, si la evolución realmente existiera, no habrían ni monos, ni gorilas, ni monos araña, sino que tal vez los monos araña, esos fueran unos enanitos, ¿verdad? Evolucionaditos. O los gorilas, pues fueran unos gigantes ya evolucionados. Pero aún hay gorilas, todavía hay monos, todavía hay chimpancés, entonces eso de la evolución queda descartado delante de la creación, delante del mundo, delante de todo, delante de Dios. Y de la misma ciencia, ¿verdad? Entonces, mientras una persona no tome conciencia y siga defendiendo que es mono o que es descendiente del mono, Dios no puede hacer nada. Entonces, es importante que yo sepa quién yo soy ahora, para que venga a mí, en mí, para que venga a mi vida un arrepentimiento y yo pueda ser transformado y Dios pueda reconocerme, Dios pueda verme a mí. ¿Ok? Voy a tomar un ejemplo ahorita de la Biblia. Quiero que se vaya a Génesis 32. Génesis 32. En Génesis 32 vamos a ver cómo este hombre, esta persona, empezó haciendo lo mismo, pero recapacitó. Hubo un momento en el cual recapacitó. Quiero que vea lo siguiente. Y ahí fue cuando más adelante Dios le cambió el nombre. Vamos a hablar de Jacob. Génesis 32. Lo vamos a leer y a ver si usted ve qué fue lo que esta persona hacía siempre, pero que dijo, no, mejor no, vamos a hacerlo diferente. Dice que Jacob siguió su camino, lo vamos a leer varios versículos para que usted vea la historia. Jacob siguió su camino. Ok, ahora, yo les dije esos ejemplos para que ahorita que lo leamos, usted pueda ver por usted mismo cuál fue o cuál era la naturaleza de este hombre y que decidió cambiar. ¿Ok? Dice entonces que Jacob siguió su camino, ¿verdad? Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando lo vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Después dice que, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga a caso y me llena la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, bueno, ahí dice todos los animales, ¿verdad? Y vámonos al 16, dice, y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que hay delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros.
Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, de Jaboc, perdón. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y le dice que por eso no comen los hijos de Israel del tendón, ¿verdad? Ok. A ver, entonces, ya leímos la historia, ¿verdad? Y vemos ahí cómo al final de esta historia, de esta parte, vienen y le cambian el nombre. Y le dicen que ya no se llamará más Jacob, sino, dice, sino Israel. ¿Ok? Lograron ver qué era lo que hacía y qué dejó de hacer. A ver, pueden opinar. No hay respuestas equivocadas. Aquí estamos aprendiendo. ¿Ok? Adelante. Si quieren opinar, adelante, digan. Adelante. Sí, Valeria. Valeria va a decir. De que Jacob tomaba y Aquí, le aquí, cambió. aquí. De que antes, buenos días, de que antes, antes Jacob tomaba y entonces él cambió y en vez de tomar, él dio a Esaú. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a leerlo. Y vamos a ir pasito por pasito para que vayamos entendiendo. ¿Ok? Vámonos entonces. Dice, vamos a empezar desde el principio. Y lo vamos a ir desarrollando para que se vaya entendiendo. Víctor, ¿quería decir algo, Víctor? Yo vi algo ahí, ¿no? ¿No? No, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ok. Aquí vaya la primera señal, ¿verdad? Aquí. Amén, buenos días. Lo que yo veo es que él dejó de usar su astucia y decidió apoyarse en Dios. Exacto. Soltó sus ideas, soltó sus planes, su cómo resolver esto. Y lo dejó ahí y mejor se apoyó en Dios. Ujú. Ahí está. Exactamente eso es. La naturaleza de Jacob era el usar su astucia. La naturaleza de Jacob era ser usurpador, quitar y obtener cosas por medio de la astucia, por medio de la manipulación, por medio del control, porque su mamá le enseñó a él ser así. Él no vio novelas, pero se crió con su mamá. Dice que, si leen ahí la historia, dice que Jacob se crió en las tiendas, mientras que su hermano Esaú se iba al campo. El Esaú se iba a cazar. Esaú iba a obtener su alimento con la propia fuerza de su brazo, mientras que el otro se quedaba en la casa y manipulaba las cosas, porque su mamá le enseñó. Él aprendió eso de su mamá.
Entonces la naturaleza con la que él creció y la naturaleza que se hizo parte de Jacob era obtener todas las cosas por medio del control, la manipulación, la astucia y ser usurpador. Por eso es que Dios lo puso a él, puso a Jacob delante de uno que era peor que él, que en este caso era Labán. Entonces, si leemos la historia, si leemos ahí Génesis, la historia de Jacob cuando se fue a vivir con Labán, vemos que Labán se aprovechó de él, le robó por medio de argumentos, por medio de su astucia, muchas veces. ¿Entienden? Entonces, Labán era peor que Jacob. Y Dios puso a Jacob con Labán para que él viera la naturaleza que él tenía, que no era una naturaleza de él, y mientras él viviera así, Dios no lo podía usar, y Dios no podía cambiar su nombre, y Dios no lo podía bendecir. Sí lo había bendecido, pero no vemos la bendición que pasa en la vida de Jacob cuando él reconoce quién es él, y Dios viene y le cambia el nombre a Israel. Entonces, él tenía una bendición, pero no era una bendición, digamos, sobreabundante, como lo fue cuando ya su nombre fue cambiado a Israel. Entonces, vemos que lo primero que pasó ahí fue que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ese fue el primer aviso, diciéndole, no te vayas a apoyar, no te vayas a apoyar en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu astucia, sino apóyate en Dios. Por eso nos aparecimos acá, para que tú veas que Dios está acá. Esa fue la primera señal. Entonces vemos luego que dice, y vino él y dijo, bueno, qué chévere, campamento de Dios aquí. Yo lo voy a poner campamento de Dios, porque la razón por la cual los ángeles se me aparecieron a mí es para que yo le ponga aquí campamento de Dios. No, él no analizó, no pensó, no recibió, no dijo, bueno, aquí está pasando algo. ¿Por qué se me aparecieron los ángeles? ¿Qué me quieren decir? Sino que él vino y actuó y dijo, no, bueno, pues aquí se aparecieron los ángeles, lo voy a llamar campamento de Dios, se va a llamar Manaim. Pero no pensó, ¿verdad? Porque su naturaleza no se lo permitía el poder ver lo que Dios le quería decir, que Dios estaba ahí con él. Y como Dios estaba ahí con él, no necesitaba ya más sus planes B, su plan A, su plan B, su plan C. Con Dios no hay. Si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, entonces ya no necesito plan A, plan B, plan C. Eso es lo que Dios le está diciendo, yo estoy aquí contigo. Entonces viene y dice, bueno, vio los ángeles, qué chévere, qué lindo, qué bonito, campamento de Dios aquí, pero voy a seguir con lo mío. Voy a seguir planeando y analizando y viendo cómo le hago para librarme de mi hermano con mi propia fuerza, con mi astucia, con mi inteligencia, con lo que aprendí de Labán. Y dice, bueno, pues le pasó lo de los ángeles y viene y dice, y envió a Jacob mensajeros. O sea, ahí él ya tenía una predisposición de lo que él iba a hacer. Aunque Dios se le apareció, ya él tenía una predisposición de cuáles eran sus planes. Él ya sabía qué es lo que iba a hacer, aunque Dios le estaba diciendo otra cosa. Y dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas y ovejas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Ese es el plan de él, ¿verdad? Ese fue el plan de él. Ya lo estaba poniendo en marcha. Y después dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. O sea, el plan ya estaba en marcha. Él ya estaba ejecutando su plan con su astucia, con su inteligencia, sin apoyarse en Dios. Sin apoyarse en Dios, sino que se estaba apoyando en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, y él estaba obligando a Dios a que se sometiera a su sabiduría
y a su inteligencia y a la astucia que obtuvo con Labán. Y esa es una naturaleza que tiene el ser humano, el querer obligar a Dios a hacer la voluntad y que el plan de la persona se cumpla, y si no se cumple, hacen berrinche. Yo conozco a muchos así. Yo conozco a muchos que al no recibir su petición o al no cumplirse su plan que ya tenían hecho, le hacen berrinche a Dios y se van para el mundo. Abandonan el ministerio, abandonan el discipulado, abandonan a Dios. Y van y allá en el mundo quieren hacer un Dios a su imagen y semejanza y van a darse en la cara. Porque ya sea aquí en el ministerio o fuera del ministerio, los planes de Dios o la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, hay mucha gente que no ve esa naturaleza en sí y se enoja con Dios cuando Dios no los bendice, cuando Dios no hace o cuando Dios no hace funcionar el plan que ellos ya tenían. No podemos venir y presentarle un plan a Dios. El plan ya está. El plan de salvación ya está. Entonces ni yo, ni nadie, ni ningún pastor, profeta, apóstol, lo que sea, puede venir y decirle a Dios sus planes y que se cumplan los planes de esta persona tal y como esta persona se lo está presentando. Y el no renunciar a sus planes hace que Dios no lo reconozca. Entonces tenemos evangélicos con una petición de 30, 40 años, que en este caso sería un plan, pero se cambió la palabra plan por petición. Entonces tenemos un montón de evangélicos con sus planes que le presentaron a Dios y Dios no se los va a cumplir. Porque Dios no está para cumplir los planes de los hombres, sino que Dios está para cumplir los planes de Él en la vida del hombre. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que yo me aparté de Dios porque Dios no me oye, Dios ya se alejó de mí. No es que Dios no oiga, no es que Dios se haya alejado, sino que Dios no va a cumplir los planes de esa persona, porque es como Jacob. Dios no cumplió los planes de Jacob. Dios le presentó otro plan. Entonces, el venir y presentarle una petición a Dios o un plan a Dios, eso es manipular a Dios. Y esa naturaleza es muy difícil de ver en una persona. La manipulación. El día que alguien reconozca, yo soy manipulador, manipuladora, porque te traes un plan y hasta ahora no se ha cumplido porque es mi plan, no es el tuyo, entonces Dios va a hacer un cambio en ese ministerio, en esa vida. Aquí han habido muchas personas que se han ido por eso. Muchas personas se han ido del ministerio porque ellos traen un plan. Y como no les ha funcionado su plan, vienen y preguntan. Pero la respuesta que se les da no es la que esperan. Entonces, como la respuesta que se les da no es la que esperan, se van. Porque no pueden concebir que sus planes no se vayan a cumplir. Y no están dispuestos a soltar el plan que ya traían, el plan que ya traían para presentárselo a Dios. Ahora, yo quiero decirle una cosa, usted puede presentarle una petición a Dios, no es pecado. Si usted en su corazón, en su mente tiene una petición para Dios, bueno, Padre, sana a esta persona, y lo estoy diciendo para aclarar, porque yo conozco cómo son las personas, cómo es Satanás, cómo es que distorsiona lo que se dice, porque de aquí a lo que yo estoy diciendo hay un gran universo, hay un gran espacio, entonces quiero aclarar eso. Usted puede venir y presentarle su petición a Dios y decirle, bueno, Padre, por favor, ayúdale a fulano, mengano, sotano, a que sea liberado de los demonios, a que sea sano. Bueno, Padre, por favor, ayúdame a yo salir de la pobreza, a que sea miseria. Padre, ayúdame a que yo pueda ser libre. Esa es una petición, ¿verdad? Ese es un plan, es una petición. Y de ahí Dios va a trabajar con usted. Y tiene que aprender a escuchar lo que Dios le diga. No clavarse, no
no hacerse cuadrado en lo que usted está pidiendo, sino ser maleable a lo que Dios pueda decirle. Porque si ya se acercó a Dios, usted espera algo de Él, entonces no tenemos que ser rajatabla con lo que pedimos, sino ser maleables en cuanto a nuestra petición a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo mejor para mí. Dios sabe lo que es lo que a mí me conviene. Y como decimos aquí, que Karina dice, cada árbol es próspero en su propia naturaleza. Entonces yo puedo traer mi petición a Dios, pero debo ser maleable o debo ser flexible en cuanto a mi petición a Dios. Ya le hice mi petición, pero no debe ser cuadrado con eso, sino debo de esperar. Y eso, el ser flexible para lo que Dios quiera hacer conmigo, hace también que yo reconozca mi naturaleza y mi conciencia pueda despertarse y yo pueda ver mi naturaleza en Dios. ¿Ok? Entonces tenemos aquí a este Jacob que, fíjese bien, dice el versículo 7, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Entonces el temor y la angustia, pero lo voy a decir por qué, temor y angustia, ¿por qué? Temor y angustia porque él tenía a su hermano enfrente. O sea, tenía su pasado enfrente, tenía a aquel a quien él había traicionado, a quien él le había robado la primogenitura, entre comillas, ¿verdad? Que le había robado la primogenitura porque jamás se la robó. Jamás se la robó. La primogenitura no se puede robar, esa es otra clase, la vamos a dar otro día. Pero lo que quiero decir, quiero enfocarme en esto, es que su conciencia le decía, te vas a ir a encontrar con el que traicionaste. Y este se va a vengar de ti. Por eso tenía miedo. Y tenía angustia. Porque dijo, bueno, estos mensajeros, y los mensajeros también cómo llegaron, ¿verdad? Le dijeron, hey, nos acabamos de encontrar a tu hermano y viene con 400 hombres. ¿Por qué no le dijeron, mira, nos encontramos con tu hermano? Y pues viene ahí acompañado, algunos amiguitos, pero no, viene con 400 hombres. A ver cómo se lo dijeron, ¿verdad? Tu hermano viene con 400 hombres y vienen armados y se les ve cara de bravos. Entonces que él se afligió, ¿verdad? Y se puso a pensar, híjole, este no me va a dejar que llegue. Este me va a matar a la mujer, me va a matar las vacas, me va a matar las cabras y me va a matar a mí. Se lo merecía, sí se lo merecía. Y su conciencia le decía a él que sí se lo merecía, por lo que él había hecho. Haberle robado la primogenitura a su hermano. Por eso fue que él salió huyendo, porque Jacob salió huyendo, ¿verdad? Él salió huyendo. No es que él por mera decisión dijo, no, pues yo me voy con Labán porque voy a ir a sacar una mini licenciatura en manipulación. No, ¿verdad? No. Él salió huyendo porque su hermano lo iba a matar. Entonces, ahora él iba de regreso al lugar de donde él había salido huyendo. Por lo tanto, su temor, su angustia era muy verdadera ante los ojos de él, ante su conciencia. ¿Por qué? Porque él había traicionado y lo que esperaba era venganza. ¿Tenía razón el hombre? Sí, tenía razón. Porque sabía lo que había hecho. Entonces dice que él tuvo gran temor y se angustió. Entonces ahí, en ese momento, en ese instante de angustia, de temor, lo que salió a la luz o lo que hizo fue lo que hizo siempre. Entonces, en el lugar de, en el momento de angustia y temor, en lugar de buscar a Dios, en lugar de apoyarse en Dios, se apoyó en su naturaleza, en lo que él había hecho toda su vida. Y dice que empezó a planear, ¿verdad? Él empezó a planear y dijo, no, yo no lo voy a perder todo. Yo no lo voy a perder todo. Si me mata estos, pues que no me mate los otros.
Y si me mata a las dos mujeres, pues que no me mate a mí. Yo veo cómo le hago y me escapo y me voy y consigo más vacas y me voy con Labán y regreso y hago lo que sea. Pero él planeó, él empezó a planear su mente, ¿verdad? Su cabeza empezó ahí a maquinar y dijo, bueno, mi plan va a ser este, boom. Y viene y dice, eh, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó, dice. ¿Será que él le preguntó a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Verdad que no vemos ahí a un Jacob preguntándole a Dios, bueno, Diosito, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? No tenemos a un Jacob. Y acababa de ver a los ángeles. Yo quiero recalcar eso, acababa de ver a los ángeles. Pero vemos a un hombre planeando. No vemos a un hombre preguntando. Por eso es que yo los mando a leer la primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y la primera y segunda de Samuel. Para que ustedes vean la diferencia, y ya se los he dicho, para que ustedes vean la diferencia entre Saúl y David. Tenemos a un Saúl que nunca consulta a Dios. Y tenemos a un David que consulta a Dios. Por eso es que dice que, que David tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un David consultando a Dios. Entonces aquí tenemos a un Jacob que no está consultando a Dios. Él está planeando y ejecutando lo que su mente, lo que su sabiduría, lo que su inteligencia, lo que la licenciatura que fue a agarrar allá con Labán, le enseñaron. A siempre la astucia, siempre tener un plan B. Siempre, 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 siempre. Entonces dijo, no, este no me lo va a matar. Y viene y dice, y dijo, para sí dijo, el versículo 8 dice, ¿verdad? Y dijo, o sea, él se dijo a sí mismo. No le dijo a Dios, sino, ni consultó a Dios, sino que se dijo a sí mismo. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, en su mente él ya había resuelto todo, sin consultarle a Dios. Siendo que se le habían aparecido ángeles diciéndole, hey, aquí está Dios, no está solo. Aquí está Dios. Pero viene y dice, campamento de Dios, aleluya. Pero se le olvidó. Se le olvidó. Y el mensaje era, aquí está Dios. Pilas. Aquí está Dios. No vayas a hacer lo que hace siempre. Aquí está Dios. Pero viene él y en su miedo, por eso dice, en su temor y en su angustia. El temor y la angustia hacen que salga a la luz quién una persona es realmente. Por eso es que Dios muchas veces nos hace pasar por el desierto. Porque en el desierto sale a la luz la verdadera personalidad o es descubierto el corazón de una persona. En el temor, en la angustia, en el desierto. Ahí se ve si realmente eso que gritaba allá en la iglesia o que gritaba allá, ay Dios mío, haz conmigo, te entrego mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Bueno, vámonos para el desierto, vamos a ver si es cierto. ¿Quieres que haga con tu vida lo que yo quiera? ¿Realmente me vas a entregar tu vida? Bueno, vámonos para el desierto, papito. Vámonos, mamita. Vamos a ver si es cierto. Por eso cuando una persona dice, ay apóstol, mire, ore por mí, yo quiero que Dios me use, yo quiero darle mi vida a Dios. Yo digo en mi mente, ¿verdad? Este no sabe o esta persona no sabe lo que está diciendo. ¿Quieres realmente entregarle tu vida a Dios y que Dios te use? Va a venir Dios y te va a llevar para el desierto, para que salga a la luz la naturaleza que hay en ti, en mí, en nosotros. Inmediatamente Jesucristo recibió el Espíritu Santo y el bautismo y fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Dice que el Espíritu lo llevó inmediatamente al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Hasta, miren,
hasta Jesucristo fue probado. ¿Y quién se creen ustedes? ¿Quién me creo yo para no ser probado por Dios? Si Jesucristo mismo fue probado, siendo que Él es la viva imagen de Dios. Y tenía la conciencia, Jesucristo sí tenía la conciencia de que era hijo de Dios, no como los descendientes del mono de ahora. Y aún Jesucristo teniendo la conciencia que era hijo de Dios, fue llevado al desierto. Dios es amor, pero Dios llevó a Jesucristo al desierto. Y es por amor que lo lleva al desierto, para que salga a la luz. Pero no el amor mundano, digamos, no el amor plástico que ha enseñado el mundo, sino el amor verdadero, el amor que hace, el amor que realmente se le tiene que dar un valor porque hace verlo a uno quién uno es y lo que uno necesita. ¿Verdad? Entonces, volvemos acá. Dice que dice que el versículo 8 y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, ya haciendo planes, ¿verdad? El versículo 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahí está reaccionando, pero yo quiero decirles esto, y eso es algo bien común. La gente ya tiene su plan, pero después viene, recapacita, pero siempre quiere meter el plan. Siempre quiere meter el plan. Y aquí vemos a este Jacob ya recapacitando. Ahí dice, hey, bueno, ya estoy ejecutando el plan, pero igual me voy a apoyar en Dios. Me voy a apoyar en Dios. Y viene y dice, oh, bueno, Dios, bueno, a ver. Dios de mi padre Abraham, empezó a orar, ¿verdad? Y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Empezó a orar. Y dice, menor soy yo que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, como que si Dios no lo supiera, ¿verdad? Pero bueno, está bien que lo diga eso, está bien que lo diga. Y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora, ahí va ya, ¿verdad? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Bueno, ahí ya, él se apoyó en Dios y le dijo, Dios, por favor, líbrame, ¿verdad? Líbrame. Pero él siguió ejecutando su plan, porque vemos ahí que dice, sí se apoyó, pero siguió ejecutando su plan. Así como muchos se apoyan en Dios, pero siguen ejecutando su plan. Ya. Hay muchos que hacen su plan, después vienen, recapacitan, se acercan a Dios, pero siguen ejecutando el plan. Porque aquí tenemos a este que le pidió ayuda a Dios, pero su plan seguía en ejecución. Y dice, y tú has dicho, ok, pausita, ¿qué tenía que hacer entonces él ahí? Si ya se apoyó en Dios, decir, ok, alto, 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 alto. Ya no manden a esta para allá y a aquella para allá. Estoy orando. Paren todo, paren todo. Estoy orando. Vamos a esperar a ver qué dice Dios. Pero él vino, oró, pero jamás detuvo su plan. Su plan no lo detuvo, sino que vemos que dice ahí que el versículo 12 dice, tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, quiero decirles esto. Esta oración fue basada en la angustia y el temor que él tenía. Porque él dijo, plan A, plan B, si no funciona, vámonos con plan C, que es Dios. Si plan A y plan B no funcionan, vámonos con plan C. Plan C es Dios. Así era la angustia y temor que él tenía de todo lo que él había obtenido y que sabía que podía perder. ¿Ya? Entonces, como su naturaleza era esa, vino e hizo plan A, plan B, plan C. Viendo hacia adelante, ¿verdad? Y dice que, y durmió ahí aquella noche
y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Bueno, durmió pues porque ya había orado, ¿verdad? Y dice que le envió, aquí va, dice, hay una palabra, hay un versículo en la Biblia que las dádivas corrompen el corazón. Así dice. Las dádivas corrompen el corazón. Hay un versículo en la Biblia que dice así, que las dádivas corrompen el corazón. Bueno, pues dijo y vámonos con, ya se echó el plan A, plan B, plan C, ahora vámonos con plan D. El plan D es que le voy a llegar a este por el lado amable, le voy a llegar a este por la ambición y le voy a mandar regalos para ablandarlo. Entonces tenemos este tigre de Jacob con el plan A, plan B, plan C y plan D. Plan A y B, mandar a la mujer a la izquierda y la otra mujer a la derecha. Plan A, B. Plan C, orar a Dios. Y el plan D es ganarse al otro con regalitos. Le voy a regalar esto al apóstol, le voy a regalar esto al pastor para obtener favor y gracia delante de Dios. Hay mucha gente así, de verdad. Para que no profetice mal. Miren, sí, de verdad, eso que dice Karina, miren. Eso que dice Karina es tan cierto. Miren, hay gente que da ofrenda antes y después dice, ore por mí. Para que no profetice mal, sino para que le diga, vienen tiempos de bendiciones, prepárate, abre la puerta de tu casa, abre tu cuenta de banco, este es el año de la bendición, pero porque ya hubo una dádiva, ya hubo una manipulación, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir esto, a Dios no se le puede manipular con regalitos, como está haciendo este Jacob aquí, ¿verdad? Que le envía regalitos a su hermano para apaciguar, según él, su ira, la venganza que tenía. Entonces dice que, fíjense la cantidad que le envía, dice que le envía 200 cabras, 20 cabros, le envía 200 ovejas y 20 carneros. Bueno, miren, aquí en El Salvador, dependiendo de la raza, las cabras valen como $100. Vamos a hacer una cuenta así bien rápida, ¿eh? 200 por 100, ¿cuánto es? 200 por 100 son como 200. ¿Cuánto es 200 por 100? ¿Alguien calculadora ahí? ¿Alguien calculadora, por favor, que me ayude? Digamos $10,000. 200 cabras a 100, no, 200 cabras a 100 cada una, 200, 2,000, no, $20,000, ¿verdad? O 20,000 euros, digamos. Bueno, le mandó 20,000 euros, digamos, ahí. Y dice que le mandó 200 ovejas también, ahí tenemos otros 20,000. 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas. Las vacas aquí valen $500 o $1,000, depende. Bueno, las 40 vacas, 40,000, ya llevamos 80,000. 19, bueno, digamos que le mandó unos sus 150,000 euros en regalo. Digamos, ¿verdad? Unos 150,000. 200 por 100. Unos 150,000 euros o $150,000 en regalo. ¿Eso? ¿Cuánto? 20,000, ¿verdad? Entonces, digamos, una cuenta así, ¿verdad? Al azar. 150,000. Le mandó un regalo valorado en 150,000 euros o $150,000. A cualquiera se le hablan del corazón. ¿Verdad? Con 150,000 a cualquiera se le hablan del corazón. Pues dijo, entonces ahí usó de ese tipo de manipulación. ¿Verdad? Entonces dice que y lo entregó a sus siervos, dice, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un regalito, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor, y aquí también él viene tras nosotros.
para que le vaya ablandando el corazoncito y ya no lo quiera matar. ¿Y qué pasó con la oración que hizo? ¿Para qué necesita manipular? ¿Para qué necesita dar regalos si se supone que ya le oró a Dios? Entonces él dijo, si no me funciona el plan A, y no me funciona el plan B, y no me funciona el plan C, tal vez el plan D me funciona. Imagínense. O sea, no había una plena confianza en Dios. No dijo, pues yo me dejo aquí en Dios y que Diosito haga lo que Él quiera. Si lo pierdo todo, pues que lo pierda. Que Dios haga como quiera. Ahí tenemos también otra cosa que vendría siendo una atadura con todas las cosas, que todos los bienes y todas las bendiciones que obtuvo no las quería perder. Ahí tenemos otra cosa también, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 19, mandó también el segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallare. O sea, les dio instrucciones con palabras específicas, porque él sabía que este lenguaje era un lenguaje de manipulación, de control. Entonces él sabía para qué lo había enviado. Y dice, y diréis también aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, ¿qué dice? ¿Cuál era el plan de? Apaciguar la ira con los regalos que van delante de él, y después va a ver su rostro para ver si puede ser acepto delante de su hermano. No le importó a él ser acepto delante de Dios, sino que a él le importaba ser acepto delante de su hermano. ¿Y cuál es otra naturaleza que el mundo le enseña a las personas? Querer ser acepto delante de la sociedad, no delante de Dios. Todo mundo quiere ser aceptado delante de la sociedad y hacen cosas para poder ser aceptados delante de la sociedad y no les importa si eso que están haciendo ofende o no a Dios. A la gente le importa más ser aceptado delante de la sociedad que ser aceptado delante de Dios. Él oró, pero le importó más lo que su hermano pensaba. Él oró, pero le importó más ser aceptado delante de su hermano que ser aceptado delante de Dios. La gente está muy centrada en ser aceptados en una sociedad que está lejos de Dios. No sé, un hijo de Dios o una persona con una mente de Dios no puede encajar en una sociedad mundana, en una sociedad que difiere de la mente de Dios. Jamás una persona, jamás un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, un ungido de Dios jamás va a encajar en esta sociedad corrupta, inmoral, en esta sociedad que está totalmente alejada de Dios, y el lenguaje del reino va a ser aborrecido por el mundo. Entonces nosotros no tenemos que tratar de encajar en una sociedad corrupta. El día que yo encaje en esta sociedad corrupta, yo voy a ser parte de ellos. Yo voy a ser corrupto, yo voy a ser parte de ellos y voy a estar alejado totalmente de Dios. Mientras mi lenguaje haga que la gente se manifieste, yo sabré que estoy en lo correcto. Pero cuando mi lenguaje no haga que alguien se manifieste, ya yo soy parte de esa sociedad corrupta, de esa sociedad que está totalmente alejada de Dios. Entonces, seré igual que Jacob, queriendo ser agradador de hombres antes que agradador de Dios. Entonces dice el versículo 21, fíjense que ya tenemos 1:09, vamos rapidito aquí para finalizar por lo menos, y dice que pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo. Ahí va. Dice que él se quedó solo.
Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se escogió en todo el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces Jacob se quedó solo. Y en su soledad, estando solo, fue que empezó a tener una batalla con Dios. No conversó, sino que empezó a pelear con Dios. Así como hacen muchos. Muchas personas pelean con Dios. Y entonces vienen y dicen, bueno, pero si Jacob le dijo al ángel que no te dejaré si no me bendices. Sí, es cierto. Entonces hay muchos que toman esa actitud, pero una mala actitud. Dicen, bueno, yo quiero mi bendición. Y no voy a dejar, dice, no voy a dejar mi bendición hasta que Dios me bendiga. Pero Jacob, y ahí es donde va la mala interpretación. Jacob no dijo, no dejaré mi bendición hasta que me bendigas. Él no dijo eso. Jacob dijo, no te dejaré a ti. Ahí hay una gran diferencia. Jacob, porque los evangélicos de ahora dicen, no dejaré mi bendición hasta que tú me bendigas. Se aferran, se agarran de su plan A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Pero no se aferran de Dios. Pero el lenguaje que está usando aquí Jacob es, no te dejaré a ti. ¿Verdad que hay una gran diferencia entre no dejaré la bendición y no te dejaré a ti? Dándole más importancia a quién. El que dice no dejaré la bendición le da más importancia a la bendición y hace de menos a Dios. Pero el que dice Dios no te dejaré a ti, entonces le está dando un lugar de importancia a Dios y no a la bendición. Entonces ahí, miren, esa milésima de segundo, esa palabrita, el decir no te dejaré a ti si no me bendices, ahí apartó por un momento, no le importó su mujer, no le importó esto, no le importó lo otro, sino que dijo no te dejaré a ti. Le dio más importancia a Dios que a todo su plan A, B, C, D, F, G, H, I. Y dijo, si no me bendices, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Hubo un momento, y en ese momento que él soltó todo, viene y le dice, Jacob. No le dice, porque ahí él reconoció. Cuando él dijo, yo soy Jacob, él reconoció. ¿Cómo te llamas? Yo soy Jacob. Él reconoció que él era un usurpador, que él era un maleante, que él era un ladrón, que él era un manipulador, que él era un corrupto, que él había hecho de todo. Él reconoció. Él no dijo, yo soy santo. Él no dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Verdad que no? Sino que él dijo, él reconoció su naturaleza. Tuvo una conciencia de su naturaleza y dijo, bueno, pues no te vas a llamar más así, le dijo, sino que te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué me pregunta mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, Jacob tomó la razón por la cual su nombre fue cambiado, y vamos ya a finalizar con esto, para que no cerremos esta enseñanza con duda. La razón por la cual Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel fue porque él tomó conciencia de su naturaleza. A ver, fulanito de tal, ¿quién eres? Yo soy tu hijo, yo no peco, yo soy hijo tuyo, yo oro, yo ayuno, yo esto, el otro. No está reconociendo quién es. A ver, fulanito o fulanita, ¿quién eres? Yo soy una mentirosa, una manipuladora, un chismoso, un corrupto, etcétera, etcétera. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ya no serás más corrupto, ya no serás más manipulador, porque reconociste tu pecado, reconociste esa naturaleza, por lo tanto ya no vas a ser así, sino que vas a ser llamado santo, vas a ser llamado
tu nuevo nombre, etcétera, etcétera. Entonces, el tomar conciencia de nuestra naturaleza en el ahora hace que venga Dios y me cambie el nombre. ¿Amén? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente clase, para la siguiente clase tenemos 1, 2, 3, 4, no, 3. Tenemos 3 versículos que no los vimos ahora. Vamos a continuar la siguiente clase. Los vamos a leer, pero por favor si pueden, léanlos. Lean estos 3 versículos, ahí los dejen en el grupo, para que para la siguiente clase ustedes ya más o menos tengan una idea de lo que vamos a decir. Amén. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo para aportar? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Bueno, entonces hemos llegado al final de la clase. Shalom.